Seguro que lo hemos visto un montón de veces. Proyectos, sobre todo los que buscan un impacto social o ambiental, que arrancan con una ilusión tremenda, pero que por el camino se van desinflando. Pues bien, hoy vamos a desgranar una herramienta de planificación que nació justo para evitar eso, una que consigue transformar ideas complejas en planes de acción con resultados que se pueden ver y medir. Para entender de verdad por qué el marco lógico es tan potente, primero tenemos que entender el caos que vino a poner en orden. Así que vamos a hacer un pequeño viaje en el tiempo, a los años 60, una época llena de grandes proyectos de cooperación internacional, que muy a menudo no llegaban a nada. Y esa era la pregunta del millón, claro. Organizaciones de todo el mundo estaban invirtiendo un montón de recursos, de esfuerzo, en iniciativas que simplemente no daban los resultados que se esperaban. La frustración era enorme porque se dieron cuenta de que con la buena voluntad no bastaba. Vale, vamos a meternos en el meollo. La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, la famosa USAID, se puso a analizar y se encontró con un patrón que se repetía siempre. La planificación era súper imprecisa, los objetivos iban por un lado y las tareas del día a día por otro. La ejecución, claro, era un desastre. Y lo peor de todo, al final nadie tenía ni idea de qué había funcionado, qué no y por qué. Era imposible evaluar el éxito de una forma objetiva. Imposible. Y la solución, pues mira, vino de un sitio bastante inesperado. La metodología en realidad viene de la planificación militar de Estados Unidos, un mundo donde la claridad y la lógica de causa-efecto son literalmente vitales. La USAID la vio y dijo, esto es lo que necesitamos. Y a finales de los 60 la adaptaron para traer todo ese rigor a los proyectos de desarrollo que solían ser un auténtico caos. Y aquí está la clave de todo, la verdadera genialidad de esta metodología. No es un formulario aburrido que hay que rellenar y ya está, es mucho más, es una forma estructurada de pensar, de razonar. Si nos ponemos un poco formales, la definición es esta, una herramienta que nos guía durante todo el ciclo de vida de un proyecto. Pero, ojo, quedémonos con las palabras importantes, orientada a objetivos y orientada a beneficiarios. Esto lo cambia todo. El foco ya no está en las cosas que hacemos, sino en lo que conseguimos y, sobre todo, para quién lo conseguimos. Y esta frase es fundamental para entenderlo bien. El marco lógico no te da las respuestas hechas, ni mucho menos. Lo que hace es obligarte a hacerte las preguntas correctas. Te da una estructura, un andamio para pensar, y a partir de ahí, la creatividad y el análisis pueden volar para encontrar las mejores soluciones a problemas reales. A ver, que esto es súper importante. Hay que saber distinguir entre el proceso y el producto. La metodología es todo el viaje intelectual, el análisis, el debate con el equipo, el darle vueltas a las cosas. Es el cómo pensamos. Y la matriz, en cambio, es el mapa que sale de ese viaje, el resumen del plan en una sola hoja. Un error muy típico es querer rellenar la matriz del tirón, sin haber hecho antes todo ese trabajo de reflexión. Y así, claro, no funciona. Venga, pues vamos a ver cómo es ese viaje analítico. ¿Cómo se consigue pasar de un problema que parece un lío tremendo, con 1000 causas y consecuencias, a un plan de acción que tenga sentido, que sea coherente? Pues la lógica es secuencial, paso a paso, y es muy potente. Primero de todo, ¿quién está metido en esto? Hay que identificar a todos los actores. Después, y esto es crucial, en lugar de saltar a proponer soluciones a lo loco, nos paramos a entender el problema a fondo. Se mapean sus causas, sus efectos, el famoso árbol de problemas. Solo cuando tenemos eso claro, le damos la vuelta y lo convertimos en un árbol de objetivos, que es como nuestra visión de futuro. Y ya para terminar, se miran las distintas formas de llegar a ese futuro y se elige la más inteligente, la más viable. Y todo ese currazo de análisis, toda esa reflexión, se condensa, se destila en un documento que es una maravilla de simple y de potente, la matriz de marco lógico. Aquí la tenemos, su famosa estructura de 4x4. Lo que hace es poner orden, una jerarquía muy clara de objetivos. Abajo del todo están las actividades, o sea, las tareas concretas que vamos a hacer. Esas tareas producen componentes, que son los resultados directos, los entregables. Si conseguimos todos los componentes, alcanzamos el propósito del proyecto. Y si alcanzamos el propósito, estamos contribuyendo a un fin, a un impacto mucho mayor. Y aquí viene la magia de la matriz, su doble lógica. La lógica vertical es la columna vertebral del proyecto, es la historia de causa y efecto. Si hago A, consigo B, y si consigo B, llego a C. Sencillo y coherente. Por otro lado, la lógica horizontal es la que nos mantiene con los pies en la tierra. Para cada objetivo, para cada nivel, nos obliga a definir cómo vamos a medir si lo hemos conseguido o no, qué indicadores vamos a usar y de dónde vamos a sacar esa información. Es básicamente la garantía de que vamos a gestionar el proyecto basándonos en datos, en evidencias. Bueno, pero basta ya de teoría, ¿no? La prueba del almohadón de cualquier metodología es verla funcionar en el mundo real. Y es justo ahí, en proyectos sociales, ambientales, de transformación de territorios, donde el marco lógico saca pecho y demuestra lo que vale de verdad. Vamos con algunos ejemplos para que se vea claro.
En Ecuador, gracias a esta metodología, se dieron cuenta de que el problema del agua no era solo de poner tuberías, sino un tema de organización social entre los agricultores. En temas de medio ambiente, ayudó a conectar la conservación de un bosque con el bienestar de las comunidades que vivían allí. E incluso en ciencia, obliga a los investigadores a conectar su trabajo con problemas urgentes del país, como la salud. En todos estos casos, el método fue el que puso la claridad necesaria para transformar una realidad muy compleja. Y todo esto nos lleva a la reflexión final. Después de ver de dónde viene, cómo se estructura y qué impacto tiene, parece que queda bastante claro que el marco lógico es mucho, pero mucho más, que un papel que hay que rellenar para que te den una subvención. Es una disciplina, es una forma de pensar que nos obliga a ser súper claros con el cambio que queremos provocar en el mundo y súper rigurosos sobre cómo pensamos lograrlo. La pregunta que nos queda entonces es, ¿estamos usando esta herramienta solo para planificar proyectos o para transformar de verdad nuestra manera de actuar?